Queridos amigos y amigas, nos volvemos a encontrar y es un gusto realmente. Vamos a hablar hoy día, vamos a reflexionar sobre lo que es adaptabilidad. Yo prefiero usar ese término, adaptabilidad, que adaptación, porque adaptación me suena más a tener forzadamente que hacer algunas cosas diferentes. Pero adaptabilidad es un término que implica funcionalidad, es decir, que nosotros tengamos una dinámica, una cuestión muy activa de otras cosas para poder enfrentar efectivamente los cambios que han venido con la pandemia. Adaptabilidad no implica solamente sacrificio o necesariamente sacrificio, aunque en esta pandemia todos, yo creo que en una escala de más a menos tenemos que hacer algún sacrificio. Pero la adaptabilidad también implica muchas veces beneficios. Y entonces quisiera hablar hoy día de ejemplos muy concretos de gente que ha entrado a una adaptabilidad y que siente o tiene algunos beneficios. Y vamos a empezar con las señoras de las ollas vecinales, hablar de ellas, estas señoras heroicas realmente, que dan de comer a 100 familias, cada olla o cada ollón, como le podríamos llamar. Y estoy hablando en este momento pensando en las señoras de Tablada de Lurín y en un cura maravilloso que es Omar, que es una persona que es realmente un gerente y que con Cáritas y con Pachacamac, que es la zona donde estamos hablando, ha hecho realmente con las señoras una revolución de las ollas. Las señoras no solamente dan de comer, sino que además de cocinar, por supuesto, y de organizar todo, estas personas reciclan los desechos. Entonces el reciclaje de los desechos termina en un compost y este compost es bueno para los huertos familiares. Pero como si esto no fuera suficiente, las señoras están pensando que este producto último del compost se pueda convertir en algo que sea una economía para ellas. Ustedes, como yo, odiamos las moscas seguramente, ¿no? Las moscas son uno de los animales más fastidiosos. Sin embargo, se ha descubierto en el mundo que las moscas soldado de alas negras son ideales para, a través de una tecnología que no es muy complicada, poder convertir este compost en un alimento para animales, para cerdos, para aves, etc. Las señoras y Omar y Amalamar, que es una institución que está muy integrada a todo lo que es el activismo en el medio ambiente, y Cedro, han pensado en esto, cómo convertir este compost en un elemento que sea un alimento para los animales. Es más, Cáritas compraría ese producto y entonces se cierra este círculo que viene a ser de una economía circular para que las señoras puedan tener empresas. Esto sería una empresa o varias empresas donde las señoras vendan este producto que, dicho sea de paso, cuesta la mitad que el alimento que hoy día se usa para las granjas, ¿no? Para los cerdos, para las aves, etc. Y que además este producto no tendría que usar, como hoy día usa el producto para los animales, la anchoveta. La anchoveta debería ser dirigida a una alimentación para humanos, porque tiene una enorme riqueza en omega, y en un país que tenemos todavía tanta anemia, la anchoveta debería ser solamente para humanos. Entonces, este producto, que les hablo de esta tecnología no tan complicada con la mosca, que la mosca sigue su programa genético, ni siquiera se entera de lo que está haciendo, ¿no? Ni tampoco a la anchoveta
pero las señoras sí, con muchísima inteligencia y con la ayuda de Omar, este cura que realmente es revolucionario como un gerente. Entonces, hemos averiguado entre las mujeres, entre Omar, entre Amalamar y Cedro, que ya esto se está haciendo en parte de Europa, se está haciendo en Argentina y se está haciendo en África. Ya nos hemos puesto en contacto con personas de Argentina dispuestas a apoyarnos, y también aquí una empresa nos ha ofrecido hacer la planta, estamos buscando los fondos, que no son muchos, hacer la planta piloto para ver esta economía circular, cómo puede terminar en un beneficio enorme, porque esto podría llevarse a escala. Entonces, cuando hablamos de adaptabilidad, estamos hablando también de oportunidades. Y en este caso les hablo de una oportunidad muy, muy concreta, que ya está funcionando, como digo, en otras partes del mundo, y estoy hablando de una articulación entre instituciones que pueden apoyar a estas señoras heroicas, que son las que realmente están siendo las que dan el almuerzo, la comida todos los días a estas familias. Este es un ejemplo, ¿no? Pero podemos tener también muchos otros ejemplos de adaptabilidad. Y voy a hablar de Rosa. Rosa es una trabajadora del hogar que todos los días tomaba un micro, a pesar de vivir a 15 cuadras de su trabajo. Sin embargo, por razones de cuidarse de la pandemia, camina las 15 cuadras de ida y de regreso a su trabajo. Esto ha beneficiado a Rosa y a su organismo, porque no solamente ha disminuido indicios de depresión que ella tenía a través de las caminatas, sino también lo que ha hecho es que ella ahorre el pasaje, ¿no? Y su presión arterial ha bajado 2 puntos. O sea, ella no había identificado su sedentarismo hasta la pandemia. Cuando entra el tiempo de la pandemia, se da cuenta que al caminar tiene muchísimos beneficios. O sea, esa adaptabilidad que ella ha tenido en su mente, ¿no es cierto?, ha repercutido en todo su organismo. Vamos a hablar también de otro ejemplo. Otro ejemplo es el de Roberto y Carmela, 2 abuelos de 84 y 82 años, que se quejaban muchísimo que los nietos ya universitarios no se comunicaban mucho con ellos antes de la pandemia. Es decir, vivían lejos, el traslado era difícil, las agendas de los chicos eran un poco complicadas. Sin embargo, con la pandemia, estos abuelos se actualizaron, se adaptaron, ¿no? Entraron a estudiar lo que era básico para poder comunicarse con sus parientes en la ciudad. En este momento, los abuelos se comunican una vez por semana, y el gancho, digamos, el anzuelo, ha sido que la abuela es una capa, es una trome en lo que es ajedrez. Y para el nieto, que tiene 19 años, es excelente poder jugar con su abuela una vez por semana y conversar, por supuesto, de sus estudios, etc. Y para la chica que está haciendo su tesis de arquitectura y que tiene 21 o 22 años, es también maravilloso poder compartir con el abuelo arquitecto lo que está haciendo. Entonces, en lugar de alejarlos en la pandemia, en este caso los ha acercado, tanto a abuelos como a nietos. Pero es que los abuelos, sobre todo, han tenido la predisposición de la adaptabilidad. Es decir, no vamos a dejar que nos gane lo tecnológico, sino que vamos a entrar a ello. Y están muy felices porque además de conectarse con los nietos, se conectan también con otras personas de su edad o más jóvenes, incluso del extranjero. Entonces ahí vemos otro caso.
Vamos a dar otro ejemplo, que es el de Abril. Abril es una chica en quinto de secundaria del colegio, obviamente está en clases virtuales, y es una chica muy inteligente. Y ha estado muy decepcionada, yo diría está un poco deprimida cuando comienza la pandemia, porque su sociabilidad se ve recortada. Entonces, en ese momento empieza a pensar qué puedo hacer, además de lo del colegio donde le va muy bien. Y inventa un programa de reforzamiento para chicos con menores recursos y empieza además a reclutar a una serie de voluntarios para hacerlo. Hoy día tiene más de 250 voluntarios que están otorgando parte de su tiempo para reforzar las tareas escolares virtualmente a otros chicos. Abril ha renacido en el sentido de la alegría de servir a otros, pero también de fortalecer o de continuar con esa sociabilidad que ella tiene y que es una habilidad realmente social que es muy importante para ella. Vamos a tomar otro ejemplo de adaptabilidad. En un barrio de clase media, media alta de Lima, hay un edificio de 21 departamentos. Este edificio ya tiene más o menos 15 años de hecho. Sin embargo, entre sus vecinos casi no se conocían antes de la pandemia. O sea, no había un diálogo, no había a quién recurrir, si a uno de los vecinos le pasaba algo, ¿no? Sin embargo, en la pandemia, por razones múltiples, tuvieron que organizarse con mascarilla, encontrarse, ver, por ejemplo, la cuestión de porterías, si los porteros continuaban, cómo continuaban, en fin, todo lo que una comunidad, en realidad, que es un edificio, requiere. Los vecinos empezaron a tener amistad, ¿no? A tener relación, y a mí lo que más me conmovió fue que una persona de edad que vivía sola dijo: por fin tengo yo en el edificio con quién comunicarme y con quién hablar. Me siento ahora que tengo una gran familia. O sea, el edificio se adaptó, las personas entraron a esta funcionalidad de adaptabilidad y estoy segura que no solamente este señor que expresó esto se ha beneficiado, sino muchos más. Algunos, por ejemplo, me cuentan que comparten recetas, que de pronto reciben unas empanaditas del cuarto piso, ¿no? Y así hay un sentido además de pertenencia y de no estar solos. Y voy a terminar con otro ejemplo de adaptabilidad. Evelina es una trabajadora del hogar que tiene una jefa, solamente es una jefa la que vive con ella, y Evelina tiene un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde donde regresa a su casa. Sin embargo, con la pandemia, la jefa, la dueña de la casa, regresa ya no a las 7 de la noche cuando no está Evelina, sino que se ha quedado en la casa, se queda en la casa, haciendo teletrabajo. Entonces, es primera vez que estas dos mujeres conviven, porque en realidad Evelina recibía, cuando llegaba a trabajar a esta casa, notitas de su jefa, y cuando se iba, todavía su jefa no había regresado de la oficina. Al inicio hubo roces. ¿Por qué? Porque Evelina era la reina de la casa, no era la dueña de la casa la reina. Y la dueña de la casa empezó también a intervenir en cosas que antes no intervenían y que era el reino de Evelina. Con inteligencia ambas se dieron cuenta, ¿no? La jefa, la dueña de la casa, empezó a ver que de un día para otro ella no podía invadir el reino de Evelina. Pero también Evelina se dio cuenta que tenía con quién conversar, y no solamente de asuntos domésticos,
sino de su propia vida, de los problemas que podía tener, de cómo esta persona podía aconsejarla también en cuestiones familiares, etc. Entonces, las dos hoy día expresan que esta adaptabilidad, que no fue tan fácil, ¿no? Les ha traído a ambas beneficio. Entonces, como ustedes ven, la adaptabilidad, los cambios que se tienen que hacer pueden implicar sacrificios, obviamente, pero también implican muchos beneficios cuando uno está dispuesto realmente al cambio, cuando uno está dispuesto a que las cosas no tienen que ser o tienen que seguir siendo exactamente como han sido. Así es que bienvenida la adaptabilidad. Nos vemos en cualquier momento.